Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Nuestro país ha venido construyendo instituciones de distinto tipo en lo electoral, en lo que tiene que ver con desviación de fondos públicos, en lo que tiene que ver con el acceso a la información, instituciones que nos han brindado una cierta modernidad, diría yo, que incluso a nivel mundial ha destacado. Tenemos un tribunal electoral que depende del Poder Judicial de la Federación y así podríamos seguir enumerando distintas instituciones. Sin embargo, en los últimos meses, yo diría quizá un par de años, muchas de estas instituciones no son de la simpatía del régimen y han sufrido, pues francamente, ataques desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista, digamos, de los comentarios que se hacen desde la máxima tribuna. Y creemos que es importante que hagamos un balance porque el 2021 es un año muy complejo en lo electoral. Es fácil decir que será la elección más grande de nuestra historia, pero además de eso se pone a prueba al Instituto Nacional Electoral en su capacidad de convocatoria y de organización de este proceso y en momentos en donde ha habido recortes presupuestales. Y entonces decidimos invitar a alguien que conoce muy bien de la materia, que ha participado, no solo es un gran académico, sino es una persona que también ya estuvo en las trincheras para platicar de esto y escucharlo. Me refiero a Mauricio Marino. Mauricio, qué gusto verte. Y dinos cómo ves las cosas, mano, porque yo sí estoy muy preocupado, man. Pues todos estamos preocupados, querido Federico. Qué bueno saludar a Carlos también. Sí, va a ser un año muy complicado, no solamente por la ofensiva, lo fraseas bien, que desde el gobierno de la República se ha venido enderezando en contra de los órganos autónomos en general, sino porque se han sumado problemas muy graves, como ya sabemos, lo hemos dicho hasta la náusea. La pandemia nos trajo una crisis económica y la crisis económica ha acentuado desigualdad y ha profundizado las dificultades de paz, de seguridad que tenemos en México. Todo se ha venido combinando. Y en junio tenemos elecciones, las más grandes de la historia mexicana por el número de personas que estarán en condiciones de votar y también por el número de candidaturas que estarán en juego. Sí. Si no me fallan los datos, son más de 21,300 candidaturas solo titulares las que van a estar en juego entre alcaldes, alcaldesas, regidores, diputados locales, diputadas, etc. Son más de 21,300 titulares. Insisto que si le sumas los suplentes, estamos hablando de 42,000 candidaturas por partido. Ahora, Mauricio, déjame interrumpirte para poner esto en contexto. ¿Eso significa una labor de qué tipo para el INE? Porque se dicen muchos, son miles. Bueno, está bien. ¿Y eso por qué es complicado? Nada más hacer un poquito más de lo que lo es normalmente. Porque el proceso electoral es exactamente eso, un proceso. Cada uno de los pasos del proceso acredita el siguiente eslabón de una cadena que debe conducir a la credibilidad de los resultados electorales. El entregable principal de un instituto electoral, de un órgano electoral, de un sistema electoral, como lo pongas en cualquier lugar del mundo, es la credibilidad del resultado. Entonces, y eso supone un eslabonamiento de decisiones que se van acreditando una a una hasta llegar a la principal, que es quien ganó construir la credibilidad. Por ejemplo, los partidos pueden muchas veces decir, o miembros del partido, ese candidato que tú pusiste no cumple con las reglas del partido, entonces hay que decidir si ese candidato cumple o no con las reglas, y eso puede sacar a alguien de la contienda o no meter a alguien de la contienda. Es el tipo de problemas que se enfrentan con 20,000 candidaturas. Pero sí, en realidad 40,000 metiendo a los suplentes, ¿no? Bueno, solo por partido, insisto. Esto hay que multiplicarlo por el número de partidos y por su capacidad de poner candidatos. No está fácil. Pero iba yo a lo que planteaba Federico al principio de la conversación. Cuando tú tienes un ataque desde la jefatura del Estado mexicano, desde la presidencia de la República, la construcción de esos pasos, de esos eslabones, se hace mucho más compleja, porque cada una de las decisiones que va tomando el órgano electoral son respondidas, son atacadas
desde la más alta tribuna. Entonces, tu principal entregable se vuelve presa de la desconfianza. Construir confianza es probablemente la tarea más difícil que tiene la vida política, como ambos saben, y el INE tiene esa tarea, que es enormemente compleja. Entonces, a la suma de dificultades añado la que puso Federico al principio. Es decir, no estamos teniendo un ambiente cordial, estamos teniendo un ambiente de confrontación directa entre los partidarios del presidente y los adversarios del presidente. Además, inmediatamente después, en agosto, se pondrá a consideración de los ciudadanos la posibilidad de juzgar a todos los políticos del pasado. Ya, la pregunta original... De hecho, no todos los políticos, Mauricio, todas las acciones de los políticos en el pasado. Sí. Se puede juzgar a los presidentes en turno. A todos, porque la idea era juzgar expresidentes, ¿no? Pero después vino la Suprema Corte de Justicia de la Nación para añadirle un poco más de complejidad al asunto. Entonces, ahora, bueno, si se vota a favor, y yo supongo que la gente, cuando le pregunten, ¿usted quiere que se juzgue las acciones horribles de los políticos? No es esa el fraseo, la pregunta, es mi interpretación. Que le han causado daño a usted, ¿le gustaría que se juzgara? Yo supongo que la gente va a decir que sí. Y eso no tiene ni presupuesto para organizarse. Y eso nos lleva a la última etapa, seguramente la más difícil de todas, que probablemente suceda en marzo, con la revocación del mandato, o la pregunta sobre la revocación del mandato del presidente López. Marzo del 22. Marzo del 22 necesariamente, claro. Yo ya estoy en la edad en que quisiera que los meses se contaran hacia atrás, querido Carlos, pero... Oye, pero como si no fuera suficiente con la pandemia, la crisis económica y todo lo que, pues de alguna manera sacude al país, y las instituciones electorales son parte del país, pues tenemos ahora la complicación de que se han venido sembrando dudas institucionales desde el mero principio. Es decir, cuando se hablaba de la reelección, y decían, no, es que no es posible, pero lo mencionaban en la presidencia, lo mencionaban en foros públicos, o como por ejemplo cuando le quitaron en el Teatro de la República la expresión sufragio efectivo, no reelección, la modificaron y de pronto se convirtió en sufragio efectivo, voto libre para los mexicanos. Entonces, la especulación que ha habido en estos años, ¿por qué quería estar en la boleta el presidente en el 2021? Pues había una intención electorera clarísima. ¿Y por qué quería que la revocación de mandato también y que la consulta a los presidentes estuviera vinculado al proceso electoral? Entonces, se ha venido como amargando el ambiente, y este es un sistema, el nuestro, que parte del, tú me darás las cifras, pero hay varios millones de ciudadanos que son los que tienen que levantarse, ir a los cursos, en los cursos reciben un estipendio por asistir, pero después tienen que poner la urna, estar todo el día ahí parados, observar, cuidar que las cosas se llenen. Es confianza, es esa sustancia a la que tú te referías, confianza, que necesitamos de ellos. Hay dos problemas que yo veo, Federico, que a mí personalmente me preocupan mucho y muy seriamente. El primero, lo estás diciendo desde el principio, es que estas elecciones, qué paradoja, habiendo más de 40,000 puestos en juego en toda la República, en realidad se refieren a una persona. Cierto, los colegas politólogos me corrigen y me dicen, no, a ver, lo local importa mucho, acabará teniendo su peso propio, yo confío también en eso. Pero el discurso general y el tono general de las campañas es bélico. Es decir, no solo se trata de refrendar al presidente, sino de refrendarlo para que esa opción política destruya a las demás. Y del otro lado, se han reunido de una manera, a mi juicio, aberrante, sé que es otro debate, pero ideológica y programáticamente aberrante, los que antes eran adversarios políticos, PRI, PAN y PRD, ahora son grandes amigos. Si alguna duda quedaba de que se trata de la elección que gira en torno de un solo hombre, pues esta reunión de partidos confirma que es así. Y del otro lado, piensen ustedes en la búsqueda de cientos de miles de candidatos, sí,
¿de dónde van a salir? Con aparatos de partido que, aunque tengan mucho dinero, no tienen suficiente estructura. Entonces va a haber candidatos de chile, de dulce y de manteca, unos con el discurso de vamos a respaldar a López Obrador y otros con el discurso de vamos a quitar a López Obrador. La verdad, de Carlos, Federico, lo escribí en el Universal apenas, yo percibo tambores de guerra en el ambiente. Y hay otro tambor de guerra preocupante, a mi juicio, Mauricio. Perdón, Carlos. Hay otro tambor de guerra que me parece preocupante, Mauricio, que es un presidente que se hizo famoso en el 2006 porque Fox, presidente Fox entonces, había dicho algo respecto a un aumento sobre la política de precios energéticos que el candidato López Obrador había propuesto. Y ese fue como un signo de la intervención del presidente Fox en la elección, generó toda una serie de debates en el Tribunal Electoral cuando se calificó aquella elección. Y ahora tenemos un presidente que creo que va a tratar de usar la mañanera para todo lo que pueda. Y ya vimos una primera decisión del INE, unas medidas cautelares que tomó el INE para que el presidente no denostara precisamente la coalición a la que hacías tu referencia del PRI, el PAN y el PRD. El tribunal le dio la razón al presidente que puede seguir hablando de ello. Esto va a hacer aún más complicado el proceso electoral porque nuestras leyes son en principio muy estrictas de lo que puede y sobre todo no puede hacer un presidente de cara a un proceso electoral. El Tribunal Electoral, Carlos, qué bueno que lo mencionas, es en realidad la cabeza del sistema electoral mexicano. La presencia del INE es tan potente que la mayor parte de las personas creen que es la cabeza, ¿no? La que toma las últimas decisiones. No, la cabeza del sistema es el Tribunal Electoral porque es el que dice la última palabra, es quien dice el derecho, como me corregirá Federico, dice los abogados, quien da la última interpretación constitucional posible. Y esa cabeza está hoy en duda, además. Ha tenido muchos problemas internos. Yanine Otálora salió después de un conflicto muy complicado y muy feo, para decirlo sinceramente. Se quedó un señor que preside el tribunal, José Luis Vargas, el magistrado Vargas, que incluso está siendo investigado por la unidad de investigación de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, y que está a todas luces pues tomando decisiones que preocupan a quienes algo entendemos de derecho electoral. Entonces, sí, tienes razón, encima de todos los problemas tenemos este otro, que es el del Tribunal Electoral puesto en jaque. Y bueno, Federico, Carlos, creo que lo que tenemos que convocar, ojalá sepamos hacerlo, es no más a los líderes políticos, sino más, no esperar el maná de la paz social y de la cultura democrática de arriba. Tenemos que construirlo desde abajo. Nos espera una tarea muy ardua, creo yo, Federico, Carlos. Muy, muy ardua por delante. Pues Mauricio, es muy ardua, pero tendremos que dar entre todos esa batalla. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Te deseamos un muy buen año entrante en estos avatares electorales y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Federico. Abrazote, Mauricio, y mil gracias, man. Estamos en contacto. Y a ustedes que nos acompañaron, muchas gracias. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.